Hola, en este video vamos a resolver una tarea que me mandaron una compañera del grupo Apango Puebla Divulgación Digital. Vamos a resolverla rápido, pero si tienen dudas me pueden contactar y les dejo mi información en la descripción de este video. El primer problema, me pide que expresemos en radianes estas cantidades que me dan en grados. Lo que tenemos que hacer es una regla de 3. Sabemos que 180 grados equivale a pi. Entonces, si quiero saber cuánto vale 15 grados, pues pongo abajo 15 y lo que hago es multiplico por pi y divido entre 180. Igual, para 120 grados pongo abajo 120, entonces lo multiplico por pi y entre 180. Para 240 multiplico por pi entre 180. Esto quiere decir que 15 grados es igual a pi doceavos de radianes. Que 345 grados es igual a 23 pi doceavos radianes. ¿Okay? Después hago otro video donde explique qué es esto de radianes y qué es esto de grados y por qué es mejor usar radianes que grados para algunos problemas. Vámonos con el ejercicio 2. El problema 2 es lo mismo, solo que al revés. Nos dan cantidades expresadas en radianes y tenemos que transformarla en grados. Entonces, igual hacemos una regla de 3, pero esta vez ponemos, si 180 es igual a pi radianes, entonces abajo ponemos la cantidad expresada en radianes y la multiplicamos por 180 y la dividimos entre pi. Entonces, pi quinceavos por 180 entre pi nos va a dar 12 grados. Y lo hacemos para cada uno de los grados expresados en radianes. Ponemos abajo la cantidad, abajo de pi, multiplicamos por 180 y dividimos entre pi. Desarrollando, obtenemos estos resultados para estas cantidades. Entonces, también en la descripción les dejo la tarea para que puedan verla en alta resolución. Vámonos con el problema 3. Halla con calculadora las siguientes razones redondeando a centésimas. Aquí es muy importante que su calculadora esté en grados. Hay dos opciones en una calculadora, radianes o grados. Por ejemplo, si usan la calculadora del buscador de Google, tienen que ponerlo en este lugar. Tienen que seleccionar grados, degrees. Aquí está en radianes, aquí está en grados. Entonces, para este problema número 3, tiene que estar en grados su calculadora. Por ejemplo, para el inciso A, el seno de 25 es igual a 0.42. Entonces, aquí solamente tienen que usar la calculadora y anotar los resultados. Vámonos con el 4. Un ángulo de un triángulo rectángulo mide 47 grados. Aquí está. Y el cateto opuesto 8 centímetros. Halla la hipotenusa. ¿Ok? Entonces nos dan esta cantidad, esta distancia. Nos dan este ángulo y nos piden encontrar la hipotenusa. Entonces la función que nos relaciona el cateto opuesto, el ángulo y la hipotenusa es el seno. Sabemos que el seno del ángulo es igual al cateto opuesto entre hipotenusa. Despejamos la hipotenusa, despejamos h en este ejemplo. Y al sustituir, obtenemos este resultado. Aquí está desarrollado, ¿no? Vamos con el problema 5. La hipotenusa de un triángulo rectángulo mide 26. Aquí está. Y un ángulo de 66 grados. Calcula los catetos. Entonces, aquí para el cateto opuesto vamos a utilizar la función seno y para el cateto adyacente que nos piden vamos a utilizar la función coseno. Entonces, cuando despejamos cateto opuesto y cateto adyacente de cada una de esas funciones, sustituimos los valores que ya conocemos, utilizamos la calculadora para obtener este resultado y obtenemos 23.75 para el cateto opuesto y 10.57 para el cateto adyacente. Entonces tienen que ocupar esas dos funciones, seno y coseno. Ejercicio 6. Un ángulo de un triángulo rectángulo mide 44 grados. Aquí está. Y el cateto adyacente, el adyacente al ángulo, 16. Calcula el otro cateto, o sea, el cateto opuesto. Entonces aquí lo que vamos a ocupar es la función tangente, ya que esta me relaciona el ángulo, el cateto opuesto y el cateto adyacente. Despejamos el cateto opuesto, que es el que nos están pidiendo,
Y con la calculadora, al multiplicar y obtener la tangente, obtenemos 15.45 el valor del cateto opuesto. Vámonos con el 7. En un triángulo rectángulo los catetos miden 15 los catetos y 8, ¿no? 8 esos mismos catetos. Halla los ángulos agudos. Entonces nos pide encontrar este valor y este valor. Sabemos que este mide 90, ¿no? Porque es un triángulo rectángulo. Entonces un triángulo rectángulo, su característica es que uno de sus ángulos mide 90 grados. Entonces, para obtener el valor de este ángulo, vamos a acudir a la función tangente, ya que me relaciona el cateto opuesto y el cateto adyacente. De esta manera. Entonces, lo que tenemos que hacer es despejar el valor del ángulo. Eso quiere decir aplicar la función tangente inversa en ambos lados de esta ecuación. Aplicamos tangente inversa aquí y me queda el alfa solito, el valor del ángulo. Aplicamos tangente inversa de este lado y nos va a quedar pues la función tangente inversa de 8 entre 15. En muchas calculadoras viene esto expresado como arco tangente. Entonces utilicen esa función, la función inversa, calcúlenlo y les queda 28.07. Después recordamos que la suma de los ángulos internos de un triángulo siempre va a ser 180. Y si esto vale 90, eso quiere decir que esto más esto nos tiene que dar 90 para que la suma sea 180. Entonces alfa más beta es igual a 90. Pero ya conocemos el valor de alfa porque lo sacamos arriba. Entonces ahora despejamos beta. Eso quiere decir que a 90 le tenemos que restar alfa. Al hacerlo nos queda 61.92. Y ese es el valor de este ángulo. Entonces ya está, ¿no? Tenemos ya el valor de este ángulo y el valor de este ángulo, que son los ángulos agudos que nos están pidiendo. Vámonos con el 8. La hipotenusa de un triángulo rectángulo mide 45 centímetros. Es la hipotenusa. Y un cateto mide 27. Calcula los ángulos agudos. Entonces, igual que el problema anterior, tenemos aquí, conocemos este ángulo y nos piden que encontremos este. Pero ahora lo que vamos a ocupar es la función coseno, ya que nos relaciona el cateto adyacente al ángulo y la hipotenusa. Adyacente entre hipotenusa. Y de la misma forma que en el ejercicio anterior, despejamos el ángulo, por lo tanto tenemos que aplicar la función coseno inverso en ambos lados. De esta manera, alfa va a ser igual al coseno inverso de 27 entre 45. Recuerden, hay muchas calculadoras que la función coseno inverso se llama arcocoseno. Al hacerlo en la calculadora, nos queda que alfa es igual a 53.13. Entonces, el siguiente paso, igual, tenemos que despejar este ángulo. Sabemos ya sabemos este, y sabemos que este más este tiene que ser 90. Al despejar beta, tenemos 90 menos 53.13, que es el valor de alfa, igual a 36.86. Vamos al ejercicio 9. En un triángulo isósceles los ángulos iguales miden 78 grados y la altura mide 28. Entonces tenemos los ángulos iguales, 78, y la altura 28. Halla el lado desigual. O sea, esos son lados iguales y este lado es desigual. Por lo tanto nos piden el valor de este lado. Entonces, un triángulo isósceles, si lo partimos a la mitad, formamos dos triángulos rectángulos. Por lo tanto, el cateto adyacente de cada triángulo va a ser la mitad del valor de A. Y de esta forma lo expresamos. El cateto adyacente es igual a A entre 2. Entonces A es igual a 2 veces el cateto adyacente. Ahora lo que vamos a recurrir es a la función tangente del ángulo, ya que esta nos relaciona el cateto opuesto y el cateto adyacente. Despejamos el cateto adyacente y nos queda el cateto opuesto, que es igual a 28, entre la tangente del ángulo, que es 78. Hacemos eso en una calculadora y nos queda 5.95. Esto es el valor de esto, del cateto adyacente. Entonces ahora lo que tenemos que hacer es multiplicarlo por 2 y obtenemos el valor completo de A, que es 11.90.
Vámonos con el 10. Los lados iguales de un triángulo isósceles miden 41. O sea, estos, los lados iguales, 41. Y los ángulos iguales, 72. Calcula el otro lado. O sea, este. Es igual que el ejercicio anterior. No tiene caso que lo explique. Solamente hay que usar la función coseno en lugar de tangente. Y hasta aquí lo voy a dejar para que el video no sea tan largo. Les voy a dejar los otros 10 problemas. Se los voy a dejar en un link en la descripción de este video. Ya están resueltos. Y si quieren que les explique mejor cómo lo resolví, pues contáctenme. Les dejo mi información en la descripción del video. Saludos, mándenme sus tareas y si están interesantes, las resolvemos y hacemos un video. Cuídense, hasta luego.